Continuamos con los temas de la semana 8 y vamos a ver ahora la alimentación en el primer año de vida. ¿Podemos cometer errores? De hecho, sí, podemos cometer errores en esa alimentación en el primer año de vida y esos errores van a tener unas consecuencias muy importantes en la planificación, en la programación metabólica, en la programación inmunológica y con consecuencias a corto, mediano y largo plazo para la salud de ese niño o niña. Así que entremos en detalle pues de la alimentación en el primer año de vida. Los objetivos de esta presentación: al culminar la revisión, ustedes analizan la importancia de la alimentación para el adecuado crecimiento y desarrollo del lactante, reflexionan sobre el papel del equipo de salud en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, reconocen los tipos e indicaciones para los sucedáneos de la lactancia materna, explican las indicaciones y progresión para la alimentación complementaria e identifican errores comunes relacionados con la alimentación en el primer año de vida. Es importante indicarles aquí en la presentación que vamos a enfocarnos en la lactancia materna y en la alimentación complementaria. Hay algunos aspectos que tienen que ver con la parte nutricional que los deben revisar. Por ejemplo, la suplementación con hierro, que es a partir de los 2 meses en los niños con antecedentes de ser pretérmino o bajo peso, y a partir de los 4 meses en los niños de bajo riesgo, los suplementos de vitamina A, e incluso, aunque no es parte de este semestre, pero en el material de la guía y en la resolución del Ministerio de Salud del 2017 que les compartí, se habla incluso hasta de la suplementación del zinc en los casos de diarrea aguda. Es otro micronutriente que debe suplementarse. Pero lo que sí es importante que revisen ahora, sobre todo, es hierro y vitamina A. Eso está dentro de los temas, tienen que buscarlo, está en la guía, yo le puse en qué página de la guía está, pero además revisen la resolución del año 2017 del Ministerio de Salud, que habla acerca del control y prevención de las deficiencias de micronutrientes. Esos temas específicos: suplementación de hierro, vitamina A y desparasitación, que también está en la guía, pero ahí lo vuelven a definir muy bien en la resolución. Así que revisen esa resolución, revisen las páginas de la guía que tienen que ver con esos temas y los estudian, que es parte de lo que tenemos que cubrir esta semana, pero no va a estar aquí en la presentación. Vamos con la lactancia materna. La nutrición ideal para los 6 primeros meses de la vida es la lactancia materna. Ese es el gold estándar, es el patrón de oro. Tenemos que tener muy claro que en esos primeros 6 meses de vida el concepto es lactancia materna exclusiva, y lactancia materna exclusiva significa solo lactancia materna, no se le da nada más al bebé, ni agua, ni infusiones. La gente inventa que té de no sé qué y té de no sé qué, nada. Al niño con lactancia materna exclusiva no se le da absolutamente nada los primeros 6 meses de vida, solamente teta. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la suplementación con hierro. La suplementación con hierro, que se inicia a los 2 meses en los niños de bajo peso o con antecedentes de ser prematuros, de ser pretérmino, o a partir de los 4 meses en los niños de bajo riesgo, los que fueron recién nacidos sanos y que no tienen ningún riesgo. Eso no se considera que va en contra de la lactancia materna exclusiva. Se le pueden dar sus gotitas de hierro y ustedes van a revisar ahí qué cantidad se les debe dar. Eso está bien establecido en la guía y en la resolución. También no se considera que se está yendo en contra de la lactancia materna, por ejemplo, si un niño menor de 6 meses desarrolla un cuadro de diarrea. Entre los 2 meses y los 6 meses desarrolla un cuadro de diarrea y hay que darle solución de rehidratación oral. Eso no se considera que va en contra de la lactancia materna. Sin embargo, eso es rarísimo. Es muy raro ver un niño menor de 6 meses que se alimenta exclusivamente con lactancia materna y que desarrolle un cuadro de diarrea, porque la lactancia materna protege de ese tipo de cuadros. El dar lactancia materna exclusiva obviamente tiene beneficios increíbles para el lactante. En cuanto a la parte nutricional propiamente dicha, pues es el alimento óptimo para los niños menores de 6 meses. Favorece una programación metabólica adecuada, una programación inmunológica adecuada. De hecho, hay evidencias de que haber sido alimentado a lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y luego continuaba con una alimentación complementaria saludable, protege
al niño contra la obesidad durante la infancia y años posteriores. Es un factor protector tremendo. Y hay otros estudios en donde se habla incluso de un mejor desarrollo cognitivo en aquellos niños que recibieron lactancia materna versus los que no la recibieron. Así que los beneficios para el lactante desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de salud integral son tremendos. Pero no solamente hay beneficios para el lactante, hay beneficios para la madre también. Primero, que la lactancia materna, en el caso de la madre, pues no hay nada que preparar, ni tener limpio, ni nada, porque la producción se está haciendo directamente en su propio organismo. Así que es mucho más fácil para la mamá, una vez está bien establecida la lactancia materna, alimentar a su bebé. No tiene que estar pensando en que hay que lavar biberones, en que hay que preparar fórmula. Le quita un montón de trabajo a la mamá. Aparte establece, y eso es otro de los beneficios que es para ambos, para el lactante y para la mamá, el establecimiento de ese vínculo estrecho, ese apego que se da entre el niño o la niña y la mamá en el proceso de la lactancia es insustituible, tanto para el bienestar mental de mamá como para el desarrollo psicosocial y el desarrollo integral del bebé. Así que es insustituible en ese sentido. Mamá va a tener beneficios también de su salud física. Las mamás que amamantan exclusivamente los primeros 6 meses y luego continúan amamantando, regresan a su peso previo al embarazo con mucha facilidad, con mucha más facilidad, y lo mantienen. Hay evidencias de una disminución importante de incidencia de cáncer de mama en las mujeres que han amamantado a sus hijos, sobre todo los que han dado lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y luego la continúan con una alimentación complementaria adecuada. Y hay indicios también, hay evidencias de disminución de frecuencia de incidencia de cáncer de ovario. O sea que los beneficios para mamá, desde el punto de vista psicosocial, de bienestar mental y físico, biológico, son tremendos. Pero no nos quedemos nada más en los beneficios para el lactante y para la mamá, sino para la familia y desde el punto de vista de la sociedad, de la comunidad y de la sociedad en general. Fíjense, es mucho más económico porque la leche materna no cuesta nada. El único costo que tiene es tener una alimentación saludable en el hogar para que la mamá se alimente saludablemente y un entorno saludable para mamá y para bebé. Eso es fundamental y es lo único que deberíamos garantizar. La leche materna no tiene ningún costo adicional, a diferencia de las fórmulas. Entonces eso representa un ahorro económico tremendo, aparte de que el niño alimentado a la lactancia materna no se enferma con frecuencia, se enferma mucho menos, eso conlleva menos, si la mamá trabaja, es asalariada, o sea, tiene algún tipo de trabajo, o es una empresaria, una microempresaria que tiene un pequeño negocio o un emprendimiento, ella va a tener mucho más tiempo para dedicarse a sus labores porque el niño no le va a demandar tanto tiempo, porque no se enferma, porque no es un niño más sano, incluso cuando esté más grande. Lo mismo podemos decir de papá, es un niño mucho más saludable, los gastos económicos en salud van a ser mucho menores por el solo hecho de dar lactancia materna. Así que aquí los beneficios son generales, se beneficia el lactante o la lactante, se beneficia mamá, se beneficia papá, toda la familia, toda la comunidad. Entonces, es una medida sumamente importante la promoción y todo el apoyo que se pueda dar a la lactancia materna como estrategia de salud pública. Tenemos que entender que la lactancia materna es un acto natural, eso es cierto, es un acto totalmente natural, pero también tengan presente que la lactancia materna es un comportamiento aprendido. Prácticamente todas las mamás pueden amamantar. Eso de que es muy frecuente escuchar ahí a algunas mamás, bueno, es que yo no pude dar teta porque no producía mucho y todas esas cosas, cuando yo las escucho me quedo pensando, digo, aquí lo que hubo fue falta de orientación, falta de apoyo a esta mamá, porque toda mamá puede dar de amamantar y las contraindicaciones a la lactancia materna son muy pocas. Por ejemplo, actualmente podemos hablar de contraindicaciones a la lactancia materna en la mamá VIH en nuestro medio. Eso es una contraindicación porque
en nuestro país hay tratamiento antirretroviral efectivo. Las mamás, las embarazadas con VIH reciben ese tratamiento y eso previene la transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo, de la madre al feto y de la madre al recién nacido en el momento del parto, que es cuando ocurre la mayor parte de las veces, evita la transmisión, pero luego entonces, si evitamos esa transmisión para que se dé una transmisión a través de la lactancia materna, que puede ser tan alta como el 25%, entonces no, como que no tiene justificación. Por eso en las mamás VIH positivo, la lactancia materna sí no se permite, pero el Ministerio de Salud le provee a la mamá la fórmula adaptada, la fórmula modificada para alimentar a su bebé en esos primeros meses. Así que y bueno, y otra contraindicación sería por lo menos una mamá que que se le haga un diagnóstico de cáncer y que tenga que entrar en tratamiento apenas después de que se produce el parto. Obviamente ahí sí estaría contraindicada la lactancia materna por el tipo de tratamientos que va a recibir mamá. Pero por lo demás, generalmente no hay ninguna contraindicación. Hay algunas otras que tienen que ver con el bebé. Por ejemplo, un bebé que nazca con una galactosemia, un bebé que tiene un déficit en el metabolismo de la lactosa. Esos bebés no pueden recibir lactosa. Entonces, la leche materna, el azúcar de la leche materna es la lactosa. Por lo tanto, esos bebés no pueden recibir ni leche materna, ni fórmulas con base en leche de vaca, porque también tiene lactosa. Tienen que tomar unas fórmulas especiales que son a base de proteína vegetal, son fórmulas de soya y no tienen lactosa, tienen polímeros de glucosa. Así que esa sería otra contraindicación para la lactancia materna. Y la otra sería, por ejemplo, en los casos que también son raros de fenilcetonuria, porque la leche de mamá tiene fenilalanina y eso va a producir problemas en el niño. O sea, son situaciones muy particulares, no son frecuentes, así que en general la gran mayoría de los niños pueden recibir lactancia materna, el 100% podríamos decir, la mamá tiene la capacidad de darla, lo único es que pues hay que considerar algunas contraindicaciones. En este sentido, tenemos que entender que cuando una mamá se queja porque no produzco mucho, no he podido dar, es porque ese comportamiento aprendido no lo ha aprendido bien, o sea, no ha tenido la orientación ni el acompañamiento necesario para que aprenda a dar teta. El bebé o la bebé no necesita aprender a mamar en la teta, lo sabe por instinto, apenas nace está en capacidad de alimentarse al pecho materno. Pero la mamá, a pesar de que tiene la capacidad de producir, necesita aprender a dar teta. Entonces, es un comportamiento aprendido. Para que todas las mamás puedan cumplir entonces con una lactancia materna efectiva y eficaz y beneficiosa tanto para ella como para el bebé, como para la familia y toda la sociedad, necesita información. Es importante informar a las mujeres, no solamente a las embarazadas, a las mujeres en general, desde la etapa de la adolescencia, incluso desde antes, desde niñas y niños. Hablarles a los niños en general de la importancia de la lactancia materna para que ya se vaya creando como una cultura de aceptación a la lactancia materna. Luego, sobre todo a las adolescentes, las del sexo femenino, para que entiendan su anatomía, para que entiendan que esto es un acto natural, pero que tienen que aprender y todo. Y luego ya en la embarazada, en la consulta preconcepcional, hablarle ya a esa mujer que piensa quedar embarazada de los beneficios y la importancia de la lactancia materna para que ella se vaya preparando. Una vez embarazada en los controles prenatales, hay que seguirle hablando de la lactancia materna, de sus beneficios, de la importancia. Entonces, esa información debe ser continua y permanente y debe ir llevando a una sensibilización sobre la importancia de este tema. Pero se requiere también apoyo familiar, apoyo de la comunidad y del sistema de atención sanitaria para promover la lactancia materna, para defenderla y para que ésta llegue al éxito. El apoyo familiar es muy importante. Cuando una mamá tiene un bebé, sobre todo cuando es el primer bebé, y decide dar lactancia materna exclusiva, una decisión que toma con la familia,
La familia cercana, o sea, papá, el esposo, debe estar consciente de que mamá va a tener que dedicarle gran parte del día, la mayor parte del día, a estar con el bebé, a descansar ella, a adaptarse al bebé, a que haya ese proceso de adaptación y a prepararse y dar adecuadamente la teta para que se vaya estableciendo ese vínculo. Debe haber participación de papá, no solamente ayudando en todas las otras tareas del hogar para que mamá pueda dedicarse a eso, sino que participando del mismo proceso, apoyando a su esposa cuando le está dando de mamar a su bebé, a cualquier cosa que necesite en ese momento, ayudarla a posicionar, que se necesita una almohada, etcétera. De hecho, una de las cosas que más ayuda a promover y a defender la lactancia materna es la licencia extendida de las madres para lograr esa lactancia materna exclusiva. Aquí en América Latina hay 2 países que ya lo tienen como ley. Uno es Brasil, que es una república federal, y lo tiene como ley federal. La licencia con sueldo de las mamás en Brasil son 6 meses para lograr la lactancia materna exclusiva. Y el otro país es Chile. Chile logró pasar la ley de licencia con sueldo para toda madre lactante de 6 meses para lograr lactancia materna exclusiva. Ambos países tienen porcentajes de lactancia materna exclusivas a los 6 meses superiores al 80% y subiendo, porque claro, teniendo el tiempo, teniendo la facilidad, la gran mayoría de las mujeres lo van a lograr. Pero recuerden que esto es familiar, esto es de pareja y es de familia. Esos mismos países han sometido a la discusión y hay varios países europeos también que tienen, les mencioné los de acá de América Latina porque es importante saberlo, pero hay varios países europeos, sobre todo los nórdicos, que tienen este mismo sistema así. La mamá toma los 6 meses, luego si quieres continuar de licencia para continuar la crianza, claro, ya no va a ser con todo su salario, sino con una fracción de salario y un apoyo que le da el gobierno, puede quedarse hasta el año con el bebé. Y luego ya entonces ella puede decidir con el empleador. Eso sí, está protegido su trabajo. Ninguna empresa ni ninguna institución puede decir, no, yo voy a deshacerme de esta empleada porque esto de que no va a estar, porque todo, no, eso está protegido por ley. Y ha conllevado pues a mejor apego a la lactancia materna, más adherencia a la lactancia materna. Pero les decía, no es nada más la mamá, es la familia. Entonces, ¿qué pasa con las licencias de paternidad? Fíjense, aquí se formó una laraca porque dieron 5 días. 5 días, ¿qué logra el hombre en 5 días para ayudar a su esposa y todo? Si ese establecimiento de la lactancia materna es un proceso que puede llevar varias semanas. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de Brasil y de Chile. Allá ellos tienen un mes ya, hay un mes de licencia con sueldo de paternidad, o sea, los papás tienen derecho a un mes de licencia con sueldo para apoyar a su esposa durante el proceso de la lactancia, a su compañera durante el proceso de la lactancia y apoyar en casa. Ojo, y esto conlleva un proceso educativo a la comunidad, a las familias. Es un mes no para irse a fiestar y a beber con los compadres, es un mes para ayudar en casa y a apoyar a la mamá en establecimiento de la lactancia materna y que ella pueda descansar y dedicarse más al nuevo bebé. Entonces el apoyo familiar es vital en este caso y ese es el de la familia cercana acá, pues de papá, y si hay otros hermanitos puedes hablarles de que mamá en este momento tiene que dedicarse a esto. Este es el apoyo de la familia cercana, pero la familia extendida también puede apoyar. Hombre, alguien de la familia que les ayude con el lavado de la ropa para que no todo le quede a papá, quizás no todas las veces, no todas las semanas, pero de vez en cuando que les pueda apoyar a la limpieza de la casa y todo. Y ahí nos vamos un poquito también a la labor comunitaria. A veces cuando nace un nuevo bebé, todo el mundo viene con la visita social y hay que traerle regalo al bebé y todo. Miren, no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Primero, porque vienen con gérmenes, vienen con virus, vienen y todo, y mucho menos en esta época que estamos viviendo actualmente. Pero olvídense de esta época de pandemia, piénsenlo en una época normal. La gente viene con virus
virus respiratorios, vienen a discaber al bebé y vienen a traer cosas o a quitarle el tiempo a mamá, incomodar a mamá que está enredada con su bebé y la familia y todo. Quieren ayudar de verdad a la familia que tiene un bebé nuevo y todo. ¿Por qué no se ofrecen entre todas las amistades, todas las amigas y todo? ¿Por qué no se ofrecen y le hacen el súper a la familia que tiene el bebé nuevo y le llevan al supermercado o le ayudan también con la limpieza o con ciertas diligencias, por ejemplo, pagos y todas esas cuestiones? Mira, te apoyo con esto y esto para que eso sería mayor apoyo que estar viendo que hay que el regalito y que no sé qué. Entonces las cosas sociales tienen que ir cambiando en pro de una familia más consolidada y apoyar cosas como esta, como la lactancia materna. Dentro del apoyo comunitario está lo que ya algunos de ustedes mencionaron en la sesión sincrónica de la semana pasada, el crear grupos de apoyo, mamás que ya tienen experiencia dando teta, que les ha ido bien y que recibieron ellas mismas apoyo, puedan convertirse ellas en apoyo a alguna mamá joven o que está con su primer bebé, que tiene muchas dudas, brindarle apoyo, ir a conversar con ella, qué problemas estás teniendo, mira, si quieres te acompaño para que vayamos y hablemos con la enfermera en el centro de salud, si tienes alguna duda o algo. La mayor parte de las dudas de la mamá, alguien que tiene experiencia con lactancia materna se las puede solventar. Hay promotoras de lactancia materna que se preparan con un curso y todo eso. También pueden existir en la comunidad, ellas dan apoyo a la lactancia materna, muchas lo hacen gratuitamente, otros lo hacen por un pequeño emolumento, porque lo hacen como si fueran a nivel profesional, pero todas esas cosas pueden ocurrir. Pero en los países donde hay más lactancia materna, lo que más ha ayudado son los grupos voluntarios de apoyo que hay entre mamás que han tenido experiencia hacia mamás más jóvenes. Y obviamente el sistema de atención sanitaria. El sistema de atención sanitaria debe volcarse no solamente a los hospitales, sino todo el sistema de salud, hacer un sistema que apoye la lactancia materna, que converse con las mamás, que le dé apoyo, que las defienda, para poder lograr el éxito de la lactancia materna. Yo creo que si hay algo medular en esta presentación, es esto que estamos hablando de la lactancia materna. Entonces, la lactancia natural, la lactancia materna es la mejor forma de proporcionar alimento a un o una lactante. Es ideal no solamente para un buen crecimiento físico, sino para un desarrollo saludable de manera integral, y es parte integral también del proceso reproductivo en mamá, con repercusiones importantes en la salud de la mamá. Siempre se ha dicho que la mamá que está lactando es más difícil que salga embarazada. Obviamente no podemos confiar en la lactancia materna como método anticonceptivo. La mamá debe hablar con el médico que le está atendiendo y se le debe ofrecer algún tipo de método anticonceptivo, que los hay ahora que no interfieren con la lactancia materna, pero de hecho la lactancia materna sí ayuda a espaciar los embarazos. El intervalo intergenésico ideal es no menor de 2 años. Eso significa, el intervalo intergenésico es la distancia que hay entre un niño y el siguiente. No debe ser menor de 2 años. Y la lactancia materna, como se debe mantener por lo menos hasta los 2 años, ayuda mucho en ese sentido. Entonces, la lactancia materna es hoy una recomendación de salud pública mundial. En los 6 primeros meses de vida debe ser exclusivamente la leche materna, y ya hablamos del concepto de lactancia materna exclusiva, y lo que se busca es el logro de un crecimiento y desarrollo y de una salud, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo, óptimas. Entonces, como les decía, la lactancia materna incluso tiene que ver con la programación inmunológica y la activación y maduración del sistema inmune. Cuando el recién nacido está comenzando a desarrollarse, tiene necesidad de diferenciar sus antígenos propios, los antígenos de su propio cuerpo, los antígenos que son de la dieta, que hasta en eso ayuda a la lactancia materna. Una de las recomendaciones importantes para la madre lactante es que coma de todo, dentro de una dieta saludable, pero que coma de todo. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia materna van ciertos antígenos de la dieta, claro, modificados y presentados de una forma especial por las células inmunológicas que hay en la leche materna, para que se comiencen a desarrollar fenómenos de tolerancia, para que el niño comience a aprender a tolerar, el sistema inmunológico que está en desarrollo tolere esos antígenos de la dieta. Obviamente hay organismos comensales que son los que conforman la microbiota intestinal,
a los que el niño no debe reaccionar porque esa es su microbiota, son las bacterias que van a estar con él y que le van a ayudar incluso al desarrollo de su sistema inmunológico y a la protección gastrointestinal, pero tiene que aprender a diferenciar los patógenos potenciales. Toda esa maduración inmunológica está potenciada adecuadamente por la lactancia materna, no así por otros tipos de fórmulas. La leche humana contiene bacterias viables, o sea, la leche humana es una fuente de probióticos, a través de un mecanismo interesante, porque es fagocitosis, luego los monocitos, los mononucleares que fagocitan las bacterias en el intestino, también en otras áreas, y las llevan a los acinos mamarios, las mantienen dentro del citoplasma, y ya sea que ahora por proceso de exocitosis las liberen en la misma leche, o que se vayan esas células de mamá con esas bacterias en el citoplasma y la liberen directamente en el intestino del niño, eso conlleva un establecimiento de una microbiota saludable en el intestino del bebé. Y sobre todo le aportan bifidobacterias a través de la leche materna al bebé, la mamá, a través de la lactancia materna. Entonces, fíjense todo lo interesante que es esto. Hay bacterias viables en la leche materna, hay ADN bacteriano, hay células vivas inmunológicas activas que van a ayudar al desarrollo y a la maduración del sistema inmunológico del recién nacido, de la recién nacida. O sea, hay toda una serie de mecanismos intrincados que ayudan a la activación y maduración del sistema inmune para disminuir los riesgos de alergias y de respuestas antígenos a los que no se debe responder, es lo que es alergia, el brazo TH2 de la maduración linfocítica, para prevenir incluso fenómenos de autoinmunidad, para tener fortaleza en la respuesta a antígenos potencialmente patógenos, incluyendo la respuesta a las vacunas, y para tolerar aquellos antígenos propios y antígenos de las bacterias de la microbiota intestinal. Entonces es un proceso intrincado que ocurre precisamente en estos primeros meses, y que en los primeros 1000 días, desde la concepción hasta que el niño o niña cumplen 2 años, y que están muy relacionados a la lactancia materna. Entonces, UNICEF y OMS han definido los 10 pasos para la lactancia materna eficaz. Siguen siendo vigentes todavía, y lo deben seguir las instalaciones de salud, sobre todo los hospitales donde hay maternidad, para convertirse en hospitales amigos de los niños y las niñas. Entonces, se basa en estos 10 pasos para la lactancia materna eficaz. ¿Cuáles son los 10 pasos? El primero, disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud en esa instalación, a través de procesos docentes, de docencia y capacitación. Entonces, tiene que haber una política, y esa política tiene que ser de conocimiento de todo el personal de atención de salud de esa instalación. Cuando digo todo el personal, es todo el personal, no es solamente médicos, enfermería, técnico de laboratorio, los que uno vincula directamente con salud. Todo el personal que trabaja en una instalación de salud o en un sistema de salud es personal de salud. Por lo tanto, hay que capacitar en la política relativa a la lactancia materna en las instalaciones al personal administrativo, secretarias, al personal de aseo y de mantenimiento, es decir, los aseadores, el señor de electricidad, los electricistas, los pintores, todos deben estar capacitados en lactancia materna. El señor de seguridad, la señora del elevador, las secretarias de las salas, las secretarias de las oficinas, todo, el de informática, el que se encarga de mantener la red, y sus colaboradores para el expediente electrónico y todo, todos ellos tienen que estar capacitados en lactancia materna. Hasta si tenemos un encargado de áreas verdes, un jardinero y todo, también tiene que capacitarse en las políticas de lactancia materna. La idea es que dentro de la instalación haya una cultura de defensa y promoción de la lactancia materna. El segundo paso es capacitar a todo el personal de salud de forma en que esté
que esté en condiciones de poner en práctica esta política. O sea, todos, por eso les explicaba, todos. El tercer paso es informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. Y eso debiera comenzar no solamente desde el embarazo, desde antes, pero desde cuando estamos en el control del embarazo, en las citas y todo, debe haber información continua acerca de los beneficios de la lactancia materna y de cómo ella puede hacer para ponerla en práctica. El cuarto es ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante la media hora siguiente al alumbramiento. Y eso es sumamente importante, debe ser en la primera media hora. Antes se decía la primera hora, pero cuando veamos la atención del recién nacido, les voy a explicar por qué no debe, ahí se va a entender por qué no es la primera hora, debe ser la primera media hora. La siguiente, mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia, incluso si sus hijos han de incluso si han de separarse de sus hijos por motivo de trabajo, por motivo de cualquier otra situación que tengan que estar varias horas fuera de casa, se puede mantener la lactancia materna, ordeñándose y manteniendo la lactancia materna. Hay guías para cómo conservarla, cómo evitar que se contamine y todo eso. No dar a los recién nacidos más que la leche materna sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. Es lo que hablábamos, ¿no? De lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. No debe darse ninguna otra cosa, excepto, por ejemplo, el hierro, el suplemento de hierro que decíamos que no va en contra de la lactancia materna y cuando el niño en situaciones excepcionales llegase a presentar una diarrea, pues las soluciones de rehidratación oral no se consideran que están en contra de la lactancia materna y están médicamente indicadas. Y el número 7 es facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día, es decir, mientras están en el hospital, es decir, no separar a la mamá del bebé. La número 8, fomentar la lactancia materna libre demanda, es decir, no poner horarios. El niño no es ni una especie de máquina que se va a adaptar a algún horario. El niño va a comer cuando lo necesite y cuando lo requiera. Así que entonces eso es lo que ya se llama lactancia materna libre demanda. La número 9, no dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales, porque interfieren con el apego y a la lactancia materna. Y por último, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna a nivel comunitario, los que les había mencionado, y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica para que reciban ese apoyo de estos grupos que les pueden ayudar mucho a ir adelante con la lactancia materna. Además de esos 10 pasos de UNICEF y OMS para la lactancia materna efectiva, en la guía nacional, la guía que ustedes tienen, el Ministerio de Salud estableció los principios para la protección y fomento de la lactancia materna exclusiva. Vamos a revisarlos, están en su guía, pero vamos a revisarlos para que vean lo importante que es esto. Toda instalación de salud que ofrezca atención obstétrica deberá tener criterios técnicos y procedimientos para la protección y fomento de la lactancia materna exclusiva, atendiendo las condiciones sociales, culturales y laborales de la mujer lactante, incluyendo sociales y culturales. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de interculturalidad? Bueno, en estos casos hay que tenerlo presente y los mensajes tienen que tener esa competencia cultural, es decir, deben ser culturalmente aceptables por las pacientes. Estos criterios técnicos y procedimientos deben ser la base para la capacitación del personal e información a las madres. La número 3, toda instalación de salud que ofrezca atención obstétrica deberá tener criterios técnicos y procedimientos para el alojamiento conjunto del recién nacido normal y la madre durante su permanencia en esta. Es decir, no separar al recién nacido que no tiene problema de su mamá. El número 4, la atención a la madre durante la lactancia debe comprender la vigilancia estrecha de la prescripción y uso de medicamentos con efectos indeseables en el niño. No prescribir alegremente medicamentos a la mamá. Tomar en cuenta que si es una mamá lactante debemos tener comunicación con el médico que atiende al recién nacido o al bebé, al lactante, si es que fueran diferentes. La ventaja del médico de atención primaria, del médico general, es que generalmente él mismo atiende a la mamá y también atiende al bebé. Entonces, por eso dice aquí, el médico responsable de la atención de la madre debe informar al médico responsable de la atención del recién nacido, cuando no sean el mismo médico, del empleo de cualquier medicamento en la madre durante el puerperio.
Las unidades médicas deben ofrecer las condiciones para que las madres puedan practicar la lactancia materna exclusiva, excepto en casos médicamente justificados. Es decir, en caso médicamente justificado, la mamá VIH o una mamá que está grave, que hubo que pasarla a los cuidados intensivos de ginecobstetricia, obviamente no va a poder amamantar, pero si la mamá está en condiciones de amamantar, debe promoverse la lactancia. La número 6, deberá informarse diariamente a embarazadas y puérperas acerca de los beneficios de la lactancia materna exclusiva, no solamente cuando se le da egreso, diariamente, y de los riesgos derivados del uso de biberón y fórmulas adaptadas. Fíjense, y aprovecho para decirlo ya desde este momento, de cualquier fórmula, independientemente de cuál sea, y los biberones son factores de riesgo. O sea, en el momento en que se decide iniciar fórmula en un recién nacido ya, o en un lactante, ya estamos introduciendo un factor de riesgo. Y si es por biberón, peor todavía, más riesgo entonces. En las instalaciones de salud no se permite la distribución gratuita y la promoción de sucedáneos de la leche materna. O sea, no debe haber ningún tipo ni de distribución ni de promoción de sucedáneos de la leche materna, excepto aquí se refiere con motivos comerciales, pero recuerden, si hay entrega de sucedáneos de leche materna, si hay entrega de fórmula a las mamás con VIH, pero eso se les da directamente a ella, no como una promoción, sino es como una prescripción, porque su niño no va a poder tomar leche materna. Solo se indicarán y o entregarán sucedáneos, aquí está el punto, ¿no?, de la leche materna en aquellos casos con plena justificación médica, con base en evidencia para contraindicar la alimentación al pecho materno, madre VIH positivo, por ejemplo. Y la 9, en cumplimiento a los compromisos y leyes nacionales e internacionales sobre lactancia materna y la comercialización de sucedáneos de la leche, se deben cumplir las siguientes indicaciones. La primera, en las unidades de salud no se emplearán representantes de servicios profesionales, de enfermeras de maternidad o personal análogo remunerados por los fabricantes o los distribuidores de los productos lácteos. Es decir, no puede haber personal que no sea personal de la instalación de salud, sino un personal que está ahí que para orientación y no sé qué, pero que está pagado por alguna compañía que distribuye, que fabrica y distribuye productos lácteos. La segunda, los fabricantes o distribuidores de sucedáneos de la leche materna no ofrecerán incentivos financieros o materiales al personal de las unidades de salud con el propósito de promover sus productos. Fíjense, incentivos financieros o materiales al personal de las unidades de salud con el propósito de promover sus productos. Eso es bien delicado. No se pueden recibir ningún tipo de dádivas, ningún tipo de recuerdos, plumas, todo, porque esto está en la guía nacional y en las normas nacionales. Esto establece que no. Queda sujeta, la tercera, queda sujeta a la entrega y o indicación de sucedáneos de la leche materna a menores de 4 meses únicamente bajo prescripción médica y con justificación por escrito en las unidades de atención de parto y en las de consulta externa. Debe ser producto de una justificación médica o por común acuerdo con la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que las fórmulas, sobre todo para menores de 4 meses, no deberían venderse sin prescripción médica de acuerdo con esto. Y esto lo que hace es desarrollar algunos puntos de la Ley 50 de lactancia materna. No debería. Debería darse solamente por prescripción médica, pero ¿cómo logramos eso si las fórmulas hoy en día se venden no solamente en las farmacias y cuando están en la farmacia no están ni siquiera en el área de prescripción, allá de recetario, están acá donde uno lo escoge en un stand y váyanse al supermercado, ahí están los rackets llenos de diferentes fórmulas, de diferente color, de diferente tamaño, número 1, 2 y 3, después les explico qué significan todos esos números y un poco de letras. Entonces, ¿cómo se controla esto? Pero así debería ser. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a prescribir fórmula y como médico la tengo que prescribir, yo en un niño que no tenga otro tipo de justificación, yo debo justificar en el expediente por qué la estoy prescribiendo y hacer una prescripción por escrito, una receta. Si no es una prescripción mía como médico o de ustedes como médicos, si no es que la mamá dice yo no quiero dar teta,
Porque la mamá tiene el derecho de decir que ella no quiere dar. No es lo mejor, pero ella lo puede decidir. Nosotros podemos promover y fomentar y defender, pero no podemos obligar a una mamá a dar teta. Si es así y es como un acuerdo con la madre o es una decisión de la madre, pues entonces debe quedar por escrito. Y si es decisión de la madre, ella debería incluso firmar un documento legal de relevo de responsabilidad que debiera adjuntarse al expediente, en donde se establezca que ella no quiere dar teta, que no es una recomendación de uno como médico, sino que ella no quiere dar teta. Fíjese lo delicado que es esto. Eso no se está cumpliendo de esa manera. Ya la mayoría, mire, cuando yo estoy en el centro de salud dando consulta y pregunto, el bebé a veces ha venido y a los 15 días está recibiendo exclusivamente lactancia materna, yo lo anoto en mi expediente, lactancia materna exclusiva. Cuando viene el control del mes, el bebé o la bebé sigue con lactancia materna exclusiva. No, yo le compré una leche y le inicié leche. Ok, ¿qué me queda preguntar nada más? ¿Qué fórmula le compró? Para ver si es una adecuada a la que debe estar, pero ya no está en mis manos. Yo ni siquiera fui tomado en cuenta, ni nadie del personal de salud. Fue una decisión que tomó mamá así y no ni siquiera tuvo que ir con una prescripción porque la pudo ir y comprarla en el supermercado o en el mini mercadito que le queda cerca de la casa. Entonces son situaciones que todavía no se han logrado regular. Entonces, ha habido avances actuales en el conocimiento científico que hacen que todavía estemos reforzando más la lactancia materna. Por ejemplo, avances recientes en las últimas dos décadas, avances en identificar los requerimientos nutricionales del lactante en crecimiento y desarrollo. Eso es sumamente importante porque ahora tenemos un conocimiento mucho más completo de esos requerimientos. Pero no solamente eso, sino que se establecieron los patrones de evaluación del crecimiento y desarrollo adecuados a la realidad actual, sobre todo en la parte de crecimiento de los estándares de la OMS, que ahora son estándares prescriptivos. O sea, sabemos más acerca de los requerimientos nutricionales de los bebés, pero también sabemos más de cómo deben crecer los bebés, así que es más fácil dar el seguimiento y ya eso incluso ustedes lo saben hacer con las curvas. Para apoyar la lactancia materna, el desarrollo de los bancos de leche humana pasteurizada ha sido bien importante. Los bancos de leche, o más bien les llamaban antes lactarios, incluso existieron aquí en Panamá, existían en el Hospital del Niño, existían en la sala de neonatología y maternidad del Complejo Hospitalario Metropolitano, existieron acá en el Hospital José Domingo de Valdía. ¿Qué eran esos lactarios? Las mamás se podían ordeñar y cuando el niño por alguna razón se tenía que quedar hospitalizado en la sala de neonatología, las mamás se ordeñaban y les dejaban leche ordeñada era para sus bebés, en teoría. ¿Qué pasaba cuando un prematuro requería iniciar alimentación, porque ya el médico así lo consideraba, se le comienzan volúmenes bien pequeñitos, sobre todo estos prematuros bien pretérminos, por debajo de las 33, 32 semanas, requería iniciar alimentación. Es mucho más seguro y más efectivo iniciar alimentación en un prematuro con todos sus factores de riesgo, con leche humana, que con fórmula. Pero ¿qué pasaba si no teníamos leche de la mamá en ese momento en la sala? Las enfermeras con buen tino tomaban prestada un poquito de la leche que había para otro bebé y le daban, porque los volúmenes que se pedían eran volúmenes pequeñitos para comenzar, 5 cc, 10 cc, entonces se le daban al prematuro y a veces se le tiene que dar por sondita esa leche donada, así que sí funcionaba como un banco de leche y no había problemas. Hasta que vino el VIH en la década de los 80 y se estableció que de hecho así es, que el VIH se puede transmitir por la leche materna. Entonces imaginen el riesgo que era cuando usted no sabía la condición VIH positivo o negativo de una mamá que había dejado leche para su bebé. Entonces no era seguro ni siquiera para su bebé y mucho menos para bebé de otra mamá. Entonces eso cayó en desuso. Y se perdió esa iniciativa que existía así de manera un poquito informal, podríamos decir, pero existía. Ok,
desaparecieron los lactarios de las salas de neonatología, de las salas de maternidad, pero en Brasil la Fundación de Investigación Oswaldo Cruz, Fiocruz, comenzó una serie de investigaciones con apoyo del gobierno federal brasileño porque querían ver si se podían desarrollar terapias, tratamientos con sustancias con efectos terapéuticos a partir de la leche humana. Y lo que se buscaba en Fiocruz era desarrollar toda una línea de investigación con base a la leche humana. Pero dentro de esas investigaciones, los investigadores de Fiocruz descubrieron o determinaron que la leche humana se podía pasteurizar y que la pasteurización destruía los patógenos potenciales que había, pero mantenía las características biológicas y reológicas. La gran mayoría de las características de la leche humana se mantenían. Entonces, eso fue por esa línea investigando eso y desarrollaron ciertas tecnologías baratas, no son equipos caros ni nada, que permiten una ultrapasteurización, es decir, poner la leche rápidamente a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados, entre 65 a 70 grados centígrados, dejarlas por unos minutos, eso está bien estandarizado, y luego se le enfría rápidamente, se le meten en recipientes, son frascos de vidrio que primero están en el calor y se meten luego en agua con hielo para enfriarla rápidamente. Eso es lo que se llama un proceso de ultrapasteurización. Se sube la temperatura rápido y luego se le baja rápido, y eso mantiene las características biológicas de la leche. Luego esa leche es analizada bioquímicamente y microbiológicamente, se toman algunas muestras, se almacena hasta que vengan los resultados de las muestras biológicas, microbiológicas y todo eso, y cuando ya se tiene certeza de la seguridad de la leche, entonces se libera para uso en las salas de neonatología. ¿Quiénes son los principales beneficiados? Los prematuros que requieren iniciar alimentación y que no tienen leche de su propia mamá. Eso requiere entonces que haya donantes de leche materna. Y es curioso, una mamá que dona leche materna no le está quitando leche a su bebé, todo lo contrario. Mientras más leche se extraiga una mamá, leche le extraiga a su bebé y se extraiga ella, más va a producir. Mientras más sale, mientras más saca, más produce. Entonces, ser donante de un banco de leche humana no va en contra de la lactancia materna de su bebé, es todo lo contrario, le va a mejorar la disponibilidad de leche humana para su bebé. Entonces, esto fue toda una estrategia que la fue desarrollando Brasil y luego la fueron exportando, podríamos decir así, ese conocimiento y esa estrategia, hasta que se creó la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, eso significa IBER-BLH. Es iberoamericana porque está Brasil, están los países acá Latinoamérica, o sea, iberoamericanos, ellos porque son relacionados con Portugal, los demás que estamos relacionados con España, pero incluso la estrategia ya desde hace varios años cruzó el charco, como quien dice, el Hospital 12 de Octubre estableció un banco de leche humana con la tecnología y los principios establecidos en Brasil y tuvieron un éxito tremendo. Se han establecido otros y ya ahora no es solamente IBER-BLH, no es solamente estrategia iberoamericana. Por las relaciones que tiene Brasil con varios países africanos, también ha llevado la estrategia a países de África y ha sido efectiva la estrategia. Entonces, eso primero protege y promueve la lactancia materna exclusiva, ayuda mucho al buen desenvolvimiento, a la buena evolución de los prematuros en las salas de neonatología y disminuye una serie de patologías, sobre todo la enterocolitis necrotizante, que es una amenaza siempre en las salas de neonatología, disminuye mucho con el uso de la leche humana pasteurizada donada en bancos de leche. El Hospital José Domingo de Valdía ya primero comienza como la fase del lactario, es decir, se hace la donación de leche de las mamás y se analiza y todo, pero es para su propio bebé, hasta que ya entonces se comienza a desarrollar toda la experiencia y comienza ya a recibirse entonces donaciones para
para tener el banco de leche para apoyar a los niños que su mamá no les ha podido dejar leche o no les deja suficiente. Obviamente la pandemia de COVID-19 ha parado todo esto, pero en el momento en que se reinicia esa estrategia tiene que seguir creciendo para beneficio de la población pediátrica. Vale la pena mencionar los grandes esfuerzos e inversiones en talento, tiempo y dinero que están estableciendo la industria para desarrollar un sustituto ideal de la leche materna. Y fíjense que les pongo eso ahí entre signos de interrogación. Eso jamás, en mi opinión, va a existir. Porque la leche materna no es estática, no es estable. La leche materna es primero que no podríamos definirla ni siquiera como un líquido, es más bien un tejido en constante transformación, pues tiene células vivas, una serie de componentes, y la leche materna cambia de día a día, de hora a hora. O sea, la leche que tomó, que succionó un niño en la mañana de hoy, no es la misma leche que va a succionar en la tarde o en la noche. Cambia de acuerdo a las necesidades que tenga el niño, cambia a medida que el niño vaya creciendo. La leche que tiene una mamá para un bebé de 6 meses no es la misma leche que ella tenía cuando su bebé tenía 2 semanas o tenía un mes. Va variando. Ninguna fórmula va a poder hacer eso. Entonces, un sustituto ideal de la leche materna es muy difícil. Sin embargo, si queremos ver la parte positiva de esto, precisamente esas investigaciones y esas inversiones en tiempo, dinero y talento que han hecho estas empresas han contribuido al conocimiento de los requerimientos nutricionales de los niños. Entonces, que uno, como quien dice, de lo malo toma lo mejor, toma lo bueno y trabajemos con eso, ¿no? Entonces, sí hay mucho conocimiento que se ha ampliado con respecto a esto, pero precisamente al ampliarse los conocimientos, lo que se ha hecho es reforzar más la idea y el concepto bien establecido de que lo mejor para los niños es la lactancia materna. Entonces, de todas maneras tenemos que darle, en teoría no deberíamos ni siquiera hablar de fórmulas, pero yo sí quiero que ustedes tengan un conocimiento básico de los tipos de fórmulas. Fíjense, ¿por qué? Porque lo que les digo, a mí me pasa a diario. Niños con alimentación mixta, el niño estaba tomando pecho materno y le iba bien. Yo a veces no entiendo por qué las mamás toman decisiones que se quedaba con hambre. ¿Cómo se va a quedar con hambre si estaba aumentando de peso más de lo que yo esperaba que aumentara? O sea, son decisiones culturales donde todavía tenemos que trabajar mucho en la educación, porque aunque ustedes no lo crean, hay mamás que piensan que si no le dan fórmula al niño, como que el niño se está perdiendo de algo, como que eso es algo muy bueno y que si nada más le dan la teta, no es lo mismo que si le dieran algo, fórmula, porque es algo mejor la fórmula. Eso es algo que tiene que aprender la población. Nada es mejor que la lactancia materna. Nada. Y cada vez que introduzco una fórmula, lo que estoy introduciendo es un factor de riesgo. Pero bueno, me llega el niño, ya no puedo hacer nada, me dicen, no, yo le estoy dando una leche, yo le compré una leche. Entonces el niño está en alimentación mixta. Toma pecho y toma una fórmula. O puede ser alimentación exclusiva con fórmula adaptada primero tengo que aclararles el término, no se llaman leches. Esas que se compran en el supermercado y todo eso no es una leche, es una fórmula. Es una fórmula, les podemos llamar fórmulas adaptadas o fórmulas modificadas, pero son fórmulas. Entonces, hay niños que están con alimentación exclusiva con fórmula. Puede ser por indicación médica, como les decía, la mamá VIH o una mamá en quimioterapia o algo así, pero también en niños de alimentación exclusiva con fórmula porque la mamá no quiere dar más teta, ya le va a dar fórmula. Entonces ese niño toma exclusivamente fórmula. Para eso tenemos que estar claro cuáles son los tipos de fórmulas que hay. Las fórmulas básicas o como quien dice, las fórmulas regulares, las podemos dividir en fórmulas de inicio y fórmulas de seguimiento. La fórmula de inicio es la fórmula del primer semestre, desde el nacimiento hasta los 6 meses. Aunque vienen formuladas de tal manera que se les podría dar todo el año esa misma fórmula a los niños. Sin embargo, ellos mismos, los fabricantes, le ponen que es de 1 a 6 meses. La mayor parte de estas de inicio vienen ahora, actualmente es como una especie de código que hay, dice el número 1, la marca X o Y o Z, 1. Cuando usted ve marca X, Y o Z, 1, esa es una fórmula de inicio,
de primer paso, es decir, de primer semestre, es la de inicio. Luego vienen las de seguimiento y dentro de las de seguimiento, o sea, de 6 meses en adelante, ahora hay de continuación y de crecimiento, las llaman también de crecimiento. Las de continuación serían las de segundo semestre. Esas serían las que van desde los 6 meses hasta cumplir el año. Esas serían las de continuación. ¿Cómo viene el código para ellas? Son las número 2. Entonces, marca X, Y, Z, 1 para niños desde el nacimiento hasta los 6 meses. Marca X, Y, Z, número 2, desde que cumple 6 meses hasta el año. Y están las de crecimiento. Marca X, Y, Z, 3. Esas son para niños mayores de 1 año. Los recomiendan para niños de 1 a 2 o 3 años, porque proponen los fabricantes de fórmulas que ellos tienen una fórmula más equilibrada que la leche humana entera y que evita problemas y esto y lo otro y por aquí que por allá. Realmente la última revisión que hay, que salió del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, dice que realmente no se requiere ninguna fórmula especial después de 1 año. Es el criterio con base en evidencias que establecen ellos, que el niño puede tomar leche entera a partir del año. Lo único que hay que vigilar es la cantidad de leche, que no deben ser más de 2 tomas al día. Pero bueno, ahí están las opciones. Incluso hay algunas que no son fórmulas, pero que sí vienen como modificaciones que, por ejemplo, nada más para poner el ejemplo, no me gusta hablar de marcas, pero nada más para poner un ejemplo. Fíjense la marca Nestlé. La marca Nestlé tiene NAN 1, NAN 2 y NAN 3. También de ellos es Nestógeno 1 y Nestógeno 2, pero de esa no hay 3, nada más llega hasta Nestógeno 2. Pero ellos tienen también la Nido, es Nestlé también, Nido 1 más, Nido 3 más. ¿Qué es nido 1 más? Nido para 1 año y más, es decir, hasta de 1, 2 y 3 años, hasta que cumplen los 3. La nido 3 más es de 3 años y más. Entonces, esos son fórmulas de leche entera, a base de leche entera, a los que ellos les han hecho modificaciones en las grasas y todo, pero igual sigue siendo leche. Realmente no hay ninguna justificación científica en este momento para las fórmulas de crecimiento, entre comillas. Lo que el niño requiere, y lo vamos a ver en esta presentación, a partir de 1 año es comer saludablemente y comer de todo. Y debe incluir lácteos, pero lo importante es que los lácteos no deben ser más de 2 veces al día. Y ahí sí, puede ser incluso yogur, puede ser leche, pero tenemos que tener claro que no debe ser más de 2 veces al día. Entonces, hay fórmulas especiales para prematuros, para niños que nacieron pretérmino y sobre todo, y no solamente pretérmino, sino que nacieron bajo peso. Esas son fórmulas especiales, vienen con más calorías, vienen con una formulación especial. Esas son específicas para prematuros. Generalmente los maneja el neonatólogo y cuando uno lo sigue viendo acá en pediatría, generalmente después de que ellos alcancen un peso entre 3 a 4 kilos, ya uno les cambia, si es necesario que tomen fórmula, a una fórmula de las normales de inicio. Pero lo ideal es que los prematuros se alimenten también exclusivamente a pecho materno. Y hay fórmulas especiales que están enfocadas en determinados tipos de problemas y que se las voy a mencionar ahora. Estas son las fórmulas modificadas especiales. Hay fórmulas parcialmente hidrolizadas. Las fórmulas parcialmente hidrolizadas, antes la gente decía que HA era hipoalergénica, realmente es hipoantigénicas. La proteína la hidrolizan parcialmente, quedan fragmentos proteicos que están alrededor de los 20.000 daltons, o sea, de los 20 kilodaltons. Les modifican las grasas, le ponen hasta un 50% de triglicéridos de cadena media, y los triglicéridos de cadena media tienen la ventaja de que no necesitan digerirse, ellos se absorben directamente y se van por vía linfática al conducto linfático y luego de ahí al hígado. Así que eso es importante tenerlo presente, y además le modifican los azúcares, generalmente le disminuyen la cantidad de lactosa y le agregan polímeros de glucosa. En teoría se usan
¿Cómo? Porque son más fáciles de digerir, para disminuir problemas gastrointestinales funcionales como el cólico infantil vespertino, que realmente lo que es son crisis de llanto del recién nacido o del lactante menor, porque puede durar hasta los 4 meses, y que cuando el niño tiene gases y que no, o sea, un montón de cosas, pero realmente esas cosas pudieron haber sido evitadas si el niño se hubiera estado alimentando a pecho materno. Entonces, esto es para solucionar problemas que hay con una fórmula que de inicio que le comenzaron a dar al niño una número 1 y el niño comienza a tener problemas, y luego entonces hay que cambiar a una parcialmente hidrolizada que supuestamente tiene menos problemas digestivos. El punto es que ya ustedes se van imaginando que si las fórmulas están caras, vayan pensando en cuánto son estas, cuánto cuestan estas. Hay fórmulas extensamente hidrolizadas cuyos fragmentos proteicos residuales son muy pequeños, por debajo de los 5.000 kilodaltons, de los 5.000 daltons, o sea, de los 5 kilodaltons, son fragmentos proteicos bien pequeñitos que no tienen potencial antigénico en teoría. Por lo tanto, estas altamente hidrolizadas se usan en los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Ok? APLV, alergia, así lo encuentran en algunos libros y artículos, se los digo para que lo tengan presente. Eso significa alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque la proteína de las fórmulas es leche de vaca, está hecha a base de leche de vaca. Entonces, es una proteína extraña, el niño puede reaccionar, producirme una alergia, y es un problema serio. Una alergia a la proteína de la leche de vaca tiene manifestaciones gastrointestinales, como hacen colitis hemorrágica con sangre en las heces, hacen reacciones en la piel tipo atopia, eczema en la carita, caspita, brote en el cuerpo. Es un cuadro bastante aparatoso la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, ¿por qué se produce la alergia a la proteína de la leche de vaca? Por haber introducido una fórmula. Entonces, por eso les digo, introducir una fórmula es introducir un factor de riesgo. Entonces, cuando un niño está con fórmula y me hace alergia a la proteína de la leche de vaca, hay que ponerlo en fórmula altamente hidrolizada. ¿Se imaginan? Si las fórmulas son caras, la parcialmente hidrolizada más cara, ni piensen en cuánto cuesta una latita de fórmula altamente hidrolizada. Entonces es un problema. ¿Ven por qué les digo que iniciar una fórmula es meterse en camisa de 11 varas y puede desencadenar problemas serios de salud e incluso económicos para la familia? Hay fórmulas deslactosadas. Las fórmulas deslactosadas son fórmulas a base de leche de vaca, pero a las que se les extrae la lactosa y se reemplaza por polímeros de glucosa. Siempre van a tener algunas trazas de lactosa. Por lo tanto, cuando necesitamos eliminar del todo la lactosa, no son óptimas estas. Les repito algo que les dije en una sesión sincrónica. No existe la alergia a la lactosa. Los carbohidratos no son moléculas que despiertan, que generan una respuesta inmunológica alérgica. Las respuestas inmunológicas de tipo alérgica las desencadenan las proteínas. Entonces, no existe tal cosa como una alergia a la lactosa. Lo que puede haber es intolerancia a la lactosa. Que en los niños de bajo riesgo es muy raro que eso se dé. Hay una deficiencia congénita de lactasa, que obviamente con una deficiencia congénita de lactasa no vas a poder ingerir lactosa porque no se va a digerir, la va a fermentar las bacterias de la microbiota y va a producir mucho gas y diarreas constantes, y de una diarrea ácida, porque lo que van a fermentar las bacterias va a producir ácido láctico. Entonces, una diarrea ácida que quema con muchos gases y todo. En esos casos, no se debe dar fórmulas deslactosadas, sino fórmulas sin lactosa, que tienen que ser fórmulas que no estén a base de leche de vaca. Tendría que ser entonces una fórmula a base de una proteína vegetal, como las a base de soya. Esas fórmulas no tienen lactosa porque no tienen nada que ver con una leche, y tienen polímeros de glucosa. Así que cuando alguien tenga una intolerancia, una ausencia total de actividad de lactasa, o tenga una enfermedad de fondo que no le permita, que no es conveniente que reciba lactosa, por ejemplo, como les dije, una galactosemia. Cuando el niño tiene galactosemia, no puede recibir
lactosa, por lo tanto no puede tomar ni siquiera algo que tenga trazas de lactosa, como una deslactosada. Entonces tiene que tomar fórmulas a base de soya. Hoy por hoy, las únicas indicaciones que tienen hoy día las fórmulas a base de soya son esas: la galactosemia, la ausencia total de actividad de lactasa, que es una enfermedad genética rarísima, yo nunca he visto una, y en algunos casos, cuando los papás no pueden sufragar una fórmula altamente hidrolizada para una alergia a la proteína de leche de vaca, el gastroenterólogo y el alergólogo pediatra, porque esto ya es grandes ligas, esto lo tienen que manejar los subespecialistas, pueden optar por la opción de mandarle una fórmula a base de soya, pero con precaución. ¿Por qué? Porque hasta en 25% de los casos, los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca pueden hacer reacción cruzada con las proteínas de soya. Entonces es un dolor de cabeza. Pero la fórmula a base de soya no debieran ser utilizadas para más nada, solamente para esas indicaciones. No son fórmulas desde el punto de vista nutricional muy adecuadas. Las proteínas de vegetales no son los mismos que las proteínas de origen animal. De hecho, les voy a compartir un artículo para que vean, es un artículo de periódico, es un artículo periodístico que habla sobre una familia que decidió darle una dieta vegana a su niña, y cuando dejó de tomar pecho, comenzaron a darle leche de coco y otras cosas, un poco de locuras, y ahí van a ver las consecuencias que eso tuvo para la niña. Las fórmulas a base de soya, las proteínas vegetales no tienen el alto valor biológico de las proteínas animales, por lo tanto hay que suplementar esas con taurina, sobre todo con taurina, porque la proteína de soya no tiene taurina, así que sobre todo con taurina y otros aminoácidos hay que agregar para complementar esas fórmulas de soya. Entonces no deben estarse usando de manera regular solamente en esos casos en que les dije. ¿Para qué usaríamos las deslactosadas? Entonces, las deslactosadas tienen su uso, por ejemplo, en los pacientes desnutridos graves. Puede llegarles un niño de más de 6 meses con una desnutrición grave. Ellos no, precisamente por su nivel de desnutrición, puede ser un cuachol o un marasmo, ya lo vimos en las clasificaciones la vez pasada. Ellos, por su nivel de desnutrición, van a tener muy baja actividad de lactasa, y es mejor realimentarlos en la fase inicial con fórmulas deslactosadas. Ahí sí puede ser deslactosadas, porque no importa que haya trazas de lactosa, ellos la van a poder manejar. Lo que no van a poder manejar es una carga importante de lactosa, así que ahí se puede usar. Y también en los niños que han tenido una diarrea que se ha ido más allá de los 5 días, que ha durado 7 días, 8 días, muchas veces se afecta el borde del cepillo por la inflamación y la actividad de lactasa se ve comprometida. Entonces, en esos niños con diarrea un poquito prolongadas, estaría indicado darle fórmulas de lactosada. Pero si es una diarrea aguda, que está en la fase inicial, dura menos de 5 días, no es necesario darle 2 fórmulas de lactosada. Entonces, hay otras fórmulas especializadas, por ahí dice fórmulas antirreflujo. Les agregan algún tipo de carbohidrato que se espesa con el pH ácido del estómago del bebé. Puede ser el almidón de arroz, puede ser, usan también la semilla de algarroba, tiene una especie de almidón que se espesa, hace como un gel en contacto con el ácido intestinal. Ahí lo que hay que ver con cuidado es que ese carbohidrato que se está agregando no desequilibre la cantidad total de calorías y de carbohidratos que debe tener la fórmula. Lo que buscan con eso es espesar la leche en el momento que llega al estómago para disminuir el reflujo. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de reflujo. Todos los lactantes tienen reflujo gastroesofágico fisiológico. Todos. Yo creo que no hay ningún lactante que no lo tenga.
El asunto es que no todos regurgitan y se llama regurgitación, no vómito. ¿Qué diferencia hay? Cuando un niño por reflujo gastroesofágico fisiológico, el reflujo llega a la boca, le vienen es como buchecitos que a veces mancha cuando le están sacando los gases ahí, la toallita que se ponen en el hombro y todo. Eso no fue que el niño vomitó, el niño regurgitó. El reflujo llegó hasta la boca. No todos los reflujos se convierten en regurgitación, por lo tanto, muchos niños refluyen y el reflujo llega hasta el esófago y no llega a la boca, entonces las personas no se dan cuenta del reflujo porque el niño no está regurgitando. El que más preocupación desata, obviamente va a ser el que regurgita con frecuencia. ¿Cómo diferenciar regurgitación de vómito? Ok, la regurgitación ocurre sin ningún tipo de esfuerzo, se le vino ese buchecito y todo. El vómito incluye arqueo y esfuerzo y se proyecta el vómito. El vómito es ominoso en un recién nacido y en un lactante, es una señal de alerta grave. La regurgitación no, todos los niños tienen reflujo, nada más que algunos regurgitan, otros no. Entonces, fórmula antirreflujo para contrarrestar un reflujo fisiológico, yo como que no le veo mucha razón. Muchos los recomiendan. No es que se le quita el reflujo, el bebé sigue refluyendo, pero como la fórmula está más espesa, el contenido el gástrico va a estar más espeso, el reflujo llega hasta el esófago y se regresa y ya lo que no se ve es la regurgitación, pero el reflujo obviamente sí va a haber. Ahora, en enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sí se puede ver en lactantes, aunque es rara, pero se puede ver, es cuando el reflujo ácido causa problemas respiratorios, el niño se ahoga, tiene tos persistente, incluso puede tener anemia por pequeñas pérdidas de sangre por la irritación esofágica. Cuando es así, ahí amerita el manejo antirreflujo. Pero el manejo antirreflujo, más que la fórmula requiere, es manejar el pH gástrico y tratar de disminuir las manifestaciones propias del reflujo ácido. Entonces, eso no es, nada más se los menciono para que ustedes lo sepan, eso no es, ni siquiera los pediatras deberíamos estar manejando eso. Cuando hay ese tipo de casos, como no es tan fácil el diagnóstico, eso lo deberíamos manejar los pediatras en conjunto con el gastroenterólogo pediatra, porque ahí es donde hay que llegar a ese diagnóstico fino. No es fácil diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así que nada más para que sepan, porque estas fórmulas como que antirreflujo, como que, ¿no? E incluso ahora hay fórmulas antiestreñimiento. ¿Qué son las fórmulas antiestreñimiento? Los niños, los lactantes tienden a tener algo que llamamos disquesia de recién nacido o de lactante pequeño. ¿Qué significa eso? Que por la inmadurez de su sistema nervioso central no logran coordinar bien para evacuar. Para evacuar se necesitan hacer dos cosas que tienen que coordinarse muy bien. Contraer los músculos abdominales para favorecer el peristaltismo y que las heces bajen. Contraer los músculos abdominales, pero hay que relajar el piso pélvico. O sea, se contrae por un lado y se relaja por el otro. Por inmadurez y falta de coordinación de muchas veces de estos bebés, no hay la coordinación entre contracción y relajación. Entonces contraen todo. Obviamente, imagínense, contraer el abdomen, pero también al mismo tiempo están cerrando el esfínter hasta que se ponen coloraditos de pujar y pujar. Entonces la mamá dice, está estreñido. Cuando esos niños logran evacuar, las evacuaciones realmente están suaves, no están muy consistentes. El problema es la falta de coordinación. Entonces, bueno, las casas productoras de fórmulas tienen unas fórmulas antiestreñimiento, pero claro, esto es para niños que toman fórmulas. Los niños que toman pecho no necesitan ninguna fórmula antiestreñimiento. Ellos evacúan muy bien, sin problema. Pueden tener algo de disquesia, pero generalmente es fácilmente controlable, con algunos ejercicios y todo eso. Entonces, pues los niños que toman fórmula y tienen problemas para evacuar, entonces ahora hay una fórmula antiestreñimiento que es parcialmente hidrolizada, que tiene magnesio, que no sé qué, entonces con eso supuestamente mejoran el estreñimiento. Y se imaginarán que es más cara, también más costosa que las fórmulas comunes y corrientes. Y para niños con problemas graves de intolerancia
por ya no solamente alergia, sino de intolerancia a las proteínas extrañas, entonces ya no toleran ni siquiera las hidrolizadas. Hay fórmulas elementales, esas no tienen no es una fórmula altamente hidrolizada, esas son fórmulas de aminoácidos. Tienen aminoácidos, triglicéridos de cadena media y polímeros de glucosa, claro, con vitaminas y todo equilibradas. Y obviamente se imaginará esas fórmulas saben horrible y todo, pero son niños que han desarrollado un problema serio a raíz de la alergia, pero la alergia viene pues por el hecho de haber introducido una fórmula. Entonces, solamente quiero pues que sepan los tipos de fórmulas que hay, los regulares, que van a haber 1, 2 y 3, las de prematuros, las parcialmente hidrolizadas, las parcialmente hidrolizadas casi siempre dicen así mismo UHA, las altamente hidrolizadas, las de lactosada, base de soya, apúntenlas y váyanse un día que vayan al supermercado, chequen ahí en las góndolas donde están las fórmulas y se darán cuenta que hay estas mismas, pero de diferentes marcas. Ok, ya dejamos hasta ahí la fórmula que, como les dije, muchos dicen que no deberíamos ni hablar de ellas, pero sí necesito que ustedes conozcan porque se van a encontrar con niños que están tomando fórmulas. Deben saber qué fórmulas están tomando y más o menos saber por qué las están tomando. Entonces, ok, vamos a entrar ahora, ya vimos la lactancia materna, el patrón de oro para los menores de 6 meses, pero ¿qué pasa de los 6 meses en adelante? Debe comenzar la alimentación complementaria. ¿Por qué hablamos de los 6 meses? No es al azar ni es capricho de nadie, es simple y sencillamente por razones importantes. La primera es que la madurez necesaria desde el punto de vista neurológico para poder llevar adelante una madurez neurológica y fisiológica, para poder sostener una alimentación complementaria, se comienza a alcanzar después de los 4 o 6 meses. Y por el otro lado, la parte nutricional. A partir de los 6 meses ya la leche materna sigue siendo buena, sigue siendo muy nutritiva, pero no es suficiente para satisfacer los requisitos nutricionales de los niños. Entonces requerimos la alimentación complementaria. Entonces lo que les decía aquí, el desarrollo neuromotor indispensable para la lactancia, para la alimentación complementaria se logra entre los 4 y los 6 meses de vida. Una de las cosas que tenemos que ver es el reflejo de protrusión o extrusión de la lengua. Normalmente, y es por reflejo, cuando el niño, ¿se acuerdan que vimos en la clase de vigilancia del desarrollo? Yo les decía el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión. El niño con el de búsqueda gira hacia donde está el estímulo, abre la boca para pegarse a la teta, y algo que no les dije, ahí hay otro reflejo muy sencillito que se llama el reflejo de extrusión. No solamente abre la boca, sino que cuando siente que está la teta, saca la lengua para proteger al pezón. Él tiene que pegarse de la teta y llevar el pezón atrás con su lengüita y protegerlo para, si la posición de la mamá es la adecuada, la técnica es la adecuada, no debe lastimar el pezón. Entonces tienen ese reflejo, el reflejo de protrusión o extrusión de la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo antes de los 4 o 5 meses le pongo una cucharita al niño en la boca, lo primero que él va a hacer es a sacar la lengua, porque es un reflejo que tiene. Cuando él siente que algo va, él saca la lengua para proteger el pezón. Entonces, no es fácil controlar ese reflejo y comienza a desaparecer entre los 4 y los 6 meses. De ahí que entonces se puede vencer ya esa resistencia después de los 4 a 6 meses. La otra cosa es la falta de coordinación de los músculos de los labios, la mandíbula y la lengua por inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, esa coordinación se va ganando precisamente entre los 4 y los 6 meses. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el niño está mejorando la coordinación de sus músculos de la deglución, de la lengua y de la mandíbula, sobre todo los músculos faringeos que están involucrados en la deglución. El sostén cefálico. Cuando el niño me sostiene bien la cabecita, el desarrollo siempre es cefalocaudal, o sea, el desarrollo neurológico va avanzando de arriba hacia abajo, cefalocaudal. Cuando ya llegó a un buen control cefálico y comienza a controlar el tronco, yo debo suponer que todos los músculos de la deglución deben tener un buen control. Y eso generalmente ocurre después de los 4 meses. Entonces, esa es otra razón. Y la deglución incompleta. Los niños no logran deglutir bien precisamente por esa falta de coordinación antes de los 4 o 5 meses. Entonces,
Esas son unas de las razones. La otra es el riesgo de alergia. Introducir cosas muy temprano puede llevar a sensibilización y a producir alergias. También esperar mucho para introducirlas tarde también puede hacer que entonces no desarrolle los fenómenos de tolerancia. Así que hay que buscar un equilibrio. Y por eso la mejor edad es, tanto por razones fisiológicas como nutricionales, como de neurodesarrollo, la mejor edad es los 6 meses. Entonces aquí está el forma de cuadrito, ¿no? El reflejo de succión y deglución de líquidos lo tenemos desde el nacimiento y se mantiene. Y en uno de los videos ahí uno habla del reflejo de deglución donde le ponen al niño un poquito de líquido en la boquita y él traga de una vez. O sea, cuando es líquido no hay problema, por eso es que pueden alimentarse con leche materna o con fórmula, porque succionan y degluten los líquidos sin problema, desde el nacimiento. El reflejo de extrusión está presente desde el nacimiento, le ayuda a la lactancia y tiende a ir desapareciendo ya después de los 3 meses, 3, 4 meses. La deglución de alimentos semisólidos puede comenzar entre los 4, 5, 6 meses dependiendo del nivel de desarrollo neurológico del niño. Hay que verlo con cuidado. Por eso, para los 6 meses ya los tienen, ¿no? El control de cuello y el tronco, como les decía, me habla mucho de cómo anda el control de los músculos faringeos. A partir de los 4 o 5 meses lo vemos bien. Movimientos rítmicos de masticación de sólidos entre los 7 y los 9 meses, generalmente por ahí alrededor de los 8 meses. Esto es importante, miren. El niño aprende a masticar, aunque en esta edad algunos todavía ni tienen dientes, pero aprenden los movimientos de masticación. Eso recuérdenlo desde ahora. ¿Por qué? Porque entre los 7 y los 8 meses, ya de los 8 meses en adelante, tenemos que comenzarle a dejar trocitos a la alimentación complementaria del niño para que sienta la necesidad de masticar. Y las chitas de carne, todo para que aprenda la textura y desarrolle los movimientos de masticación. Y eso va entre, la ventana crítica es de los 7 a los 10 meses. Si a los 10 meses el niño no ha aprendido a hacer eso, luego no va a saber masticar. Ustedes habrán escuchado por ahí de muchos niños que a ella no le gusta la carne. ¿Cómo que no le gusta la carne? No, nada más la chupa y la bota. Entonces, si la chupa y la bota, si la chupa es porque le gusta. ¿Pero por qué la bota? Cuando uno comienza a indagar, nunca lo enseñaron a masticar. No es que no le gusta la carne, sí le gusta, pero como le cuesta trabajo masticarla y no lo sabe hacer, lo que hace es chuparla, le saca todo el sabor y bota el bagazo, entre comillas, y ahí el bagazo son las proteínas, que es lo que necesita, y ahí va el hierro y todo lo que necesita. Entonces, ojo, entre los 7 y los 10 meses los niños aprenden a masticar. Si no aprenden a masticar a esa edad, después es un problema. Digestión de almidones y cereales. Ya generalmente a partir de los 4 meses la actividad de la amilasa pancreática mejora muchísimo y entonces ya pueden digerir almidones y cereales. Absorción eficiente de grasas diferentes a la leche materna, alrededor de los 7 meses. De los 6 a los 7 meses comienza, entonces por eso ya después de los 6 meses y medio uno comienza a darle las carnes porque pueden absorber otras grasas. Y la función renal normal después de los 9 meses. Después de los 9 meses. Entonces, ojo con eso, porque por eso es que la insistencia siempre de nosotros con las mamás y los cuidadores, que a la comida de los niños no se le agrega sal, no tienen la madurez renal para tolerar esa sobrecarga de sodio. Entonces, esas son las razones para esperar. Los alimentos que vamos a usar en la alimentación complementaria deben ser oportunos, es decir, deben irse introduciendo de manera oportuna, ni antes de tiempo, pero tampoco esperar mucho, porque si esperamos mucho, entonces podemos perder la oportunidad de que se desarrolle tolerancia o que el niño conozca el alimento y después lo va a rechazar. Deben ser equilibrados para que logren el equilibrio, o sea, de comer de todo, pero de forma equilibrada. Deben ser suficientes para aportar lo que el niño necesita y preparados de manera adecuada al nivel de desarrollo y su dentición y todo. Es decir, en papillas con grumitos después de los 7 u 8 meses para que aprendan a masticar, purés de verduras con trocitos ya cuando están más grandecitos, la carne deshilachadita o molida, y ya después a medida que van creciendo le vamos dando más consistencia para que el niño ya vaya comiendo más. Pero muy importante, además de ser oportunos, equilibrados, suficientes y adecuados, deben ser inocuos, o sea, sanos e inocuos, no producir daño. Se deben preparar y almacenar de forma higiénica. El lavado de manos de los preparadores es tremendo. El lavado de manos antes y después de darle la comida al bebé es
totalmente necesario. Entonces hay que prepararlo, almacenarlo de forma higiénica, hay que darlos con las manos limpias y utilizando utensilios limpios, no biberones ni tetinas. El peor pecado para los niños son los biberones. Entonces aquí está, esto está en la guía. Ahí le puse las páginas y todo. Y esto es sencillo. Ustedes nada más tienen que ir viendo la guía. No pretendo que se aprendan todos los alimentos que se pueden dar. Nada más recordar que a partir de los 6 meses comenzamos con frutas y cereales y después vamos aumentando en complejidad. Pero aquí está en la guía. Aquí está cómo les va. Incluso se le dice cómo ofrecerlo, ¿no? Y la cantidad. Bien, como les decía, comenzamos con frutas y cereales a partir de los 6 meses. Y ahí les dice cómo. Después que ya me está aceptando las frutas y los cereales, empezar con las preparaciones de comida en forma de purés espesos hechos con vegetales. Ahí se incluyen las carnes con ese puré de vegetales y verduras o papas. Todos los días un tiempo de comida inicialmente al almuerzo y se van aumentando las cantidades gradualmente hasta llegar a media taza, unas 4 onzas. Todo eso, como les digo, esto está extraído de la guía. Incluso le dice la opción a la mamá de, usted le puede dar esto por escrito a la mamá de cómo hacer para alimentar a su bebé, para prepararle los alimentos a su bebé, y fíjese, no agregar sal, siempre no agregar sal, y no permita que el niño chupe y bote las carnes, ¿no? Desde ahora, desde chiquito, tiene que aprender. Cuando ya pasamos de los 6 meses, viene el siguiente control a los 8 meses, ya entonces no debe ser nada más la comida del almuercito, ya debe tener el desayuno, el almuerzo y la cena. Podemos comenzar a los 8 meses las menestras, lentejas, frijoles, majadas y coladas para quitar la cascarita, mezcladas con arroz bien suave. Siguen las carnes con los vegetales, lo mismo que hacíamos a los 6 meses, pero en mayores cantidades para el almuerzo y la cena. Y además las meriendas, que serían frutas, en la media mañana, en la media tarde, merienda de puré de frutas. La mezcla de menestras con cereal puede sustituir las carnes. En lugares muy pobres, por ejemplo, si no tenemos carne, la mezcla de arroz con lentejas me hace una mezcla proteica bastante buena que podría sustituir la carne. Y si tuviésemos huevo, todavía mejor. Por acá se comienza a mencionar el huevo a partir de los 9 meses. El criterio de un consenso que se hizo en Latinoamérica es que el huevo lo podemos realmente poner completo, con clara y yema desde los 8 meses. A partir de los 9 meses, en el desayuno agregar una porción pequeña de pan o tortilla, iniciar alimentos más duros, mezclas con mayor consistencia. Recuerden, dijimos que entre los 7, 8 hasta los 10 meses. Cada vez vamos aumentando la consistencia para que ese bebé se acostumbre a comer. Y aquí decía incluir la yema del huevo. Miren, el consenso actual es que a esta edad ya el niño debería estar comiendo el huevo completo, ya sea duro, cocido o hecho así revuelto. A partir de los 9 meses, nuevamente, todos estos 9 meses, utilizar algún vegetal mezclado con las menestras, se le puede poner pastas o arroz y carnes, y aquí están los vegetales que se pueden usar. La capacidad gástrica del niño a los 9 meses ha aumentado y ya no, a veces con media taza no quedan satisfechos, se le puede dar hasta una taza de los alimentos mencionados y seguir con las meriendas de fruta. Enseñarle a los niños a comer todo tipo de frutas. Las meriendas deben ser a media mañana y a media tarde. Y hay hasta menús, ahí les puse las páginas, que de todos lados están las páginas, ¿no? Entonces, la 189 a 195 tiene todo lo referente a alimentación complementaria. Este menú está hecho para orientar a la mamá en cómo puede ella llevar la alimentación, y fíjese, está con horarios y todo, o sea que esto es interesante, uno lo puede, cuando estén en el centro de salud, estén trabajando para no cansarse de repetir lo mismo, pueden ponerse de acuerdo con la dirección del centro y todo, y imprimir esto en especie de volantes y entregárselo a las mamás que saben leer, pero explicándoselo, ¿no? Explicándoselo, se lo explica el médico, se lo explica la enfermera, mientras más gente se lo explique, más lo entiende, y es súper interesante porque, fíjense, les da todas las indicaciones a la mamá de cómo tiene que hacer. Siempre se da la indicación de que tomar agua entre comidas y no con las comidas, y evitar jugos y chichas azucaradas que son de bajo valor nutritivo,
y evitar los jugos, aunque sean de fruta natural. ¿Por qué? Porque no es bueno enseñar a los niños a tomar jugo. Lo que necesitamos es que aprendan a comer frutas. Los jugos luego lo que me van a traer son malos hábitos nutricionales más adelante. Y al cumplir 1 año de edad, el niño debe participar de la comida de toda la familia. ¿Ven? Entonces, del año en adelante, el niño debe comer la dieta familiar, pero ojo, una dieta familiar saludable. Entonces tenemos que actuar y enseñar nuevamente, y ahí con ayuda de todo el personal, incluso si es necesario la nutricionista o el nutricionista, porque lo que debemos promover es una dieta familiar saludable, porque el niño se va a incorporar a la dieta familiar. Entonces, si la dieta familiar no es saludable, ¿a qué dieta estamos incorporando a ese niño? Entonces, sí, al cumplir 1 año, debe participar de la comida de toda la familia, desayuno, almuerzo, cena, meriendas a base de fruta, la de media mañana, la de media tarde, y continuar la lactancia materna. Recuerden, la recomendación actual a nivel internacional y avalada por prácticamente la totalidad de las sociedades pediátricas y por la OMS, UNICEF, es hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva, de inicio temprano en la primera media hora de vida y exclusiva hasta los 6 meses. Y a partir de los 6 meses, lactancia materna acompañada de una alimentación complementaria segura, inocua, equilibrada, suficiente, adecuada, por lo menos hasta los 2 años. Es decir, la lactancia materna debe seguir por lo menos hasta los 2 años. Si se quiere seguir un poquito más, bienvenido sea. Pero siempre hay que explicarles a los familiares que es importante seguir la lactancia materna, que es un factor de protección, pero que la leche materna no sustituye una comida. Por lo que se debe observar si las cantidades de alimento y el número de veces son adecuadas. Para eso haga una encuesta nutricional. ¿A qué se refiere una encuesta nutricional? Como una especie de diario. Si la mamá no se acuerda, usted le dice, bueno, regrese dentro de 2 semanas, pero por 2 días anóteme todo lo que come el niño, incluyendo las veces que toma pecho. Y me dice, y me anota las cantidades, no nada más lo que come, sino las cantidades. De esa manera usted puede darse cuenta si eso se adapta al esquema que teníamos antes, ¿no? La leche materna o las otras leches, si ya el niño no está tomando pecho, está tomando otras leches, no cubren las necesidades de nutrientes en volumen o en calidad, sino que pasan a ser el complemento de las 3 comidas diarias y las meriendas de frutas que el niño debe realizar. Entonces, en este caso ya la leche pasa a ser un complemento. Entonces, ¿qué decir de la alimentación del 1 a 2 años? Es la alimentación de casa, pero una alimentación saludable que incluya todos los alimentos y de manera equilibrada con sus meriendas de frutas y todo. Así como come un niño ya del año en adelante, sí deberíamos comer todo. Desayuno, almuerzo, merienda de media mañana, almuerzo, que debe ser fruta, almuerzo, merienda de media tarde, que debe ser fruta, cena, y se puede tomar una leche con unas galletitas o algo antes de dormir, antes de cepillarse sus dientes y dormir. Entonces, esa es una alimentación equilibrada y balanceada. Después del año, cantidades. Miren, el mejor fisiólogo de la casa es el niño. El niño autorregula la cantidad que come. ¿Por qué razón? Después del año y medio viene la queja siempre. Traigo al niño para que me le mande vitaminas porque no come. 2 razones principales. Sí puede haber disminuido la cantidad de alimentos que come, está comiendo de todo, pero come menos porque está creciendo más lento. El crecimiento, recuerden, después del año y medio, 2 años, el crecimiento se enlentece, se forma casi una meseta. La velocidad se mantiene constante y es una velocidad bajita. Entonces, obviamente no necesita tantas calorías, por eso come menos. Pero además, otro factor importante en ese niño que a lo mejor puede estar gordito y no come. Pregunten qué leche está tomando y cuánta leche le están dando. Generalmente no están tomando solamente leche, están tomando cremas. Le hacen una olla de crema y se toma esa criatura 4 o 5 mamaderas, por eso que les digo, el peor pecado nutricional del mundo se llama mamadera, biberón. 4 o 5 mamaderas de crema, ojalá fuera leche, de crema al día. Saquen la cuenta. Digamos que son 8 onzas nada más cada una de esas mamaderas. 4 por 8 son 32 onzas. Cada onza tiene
30 cc. O sea que ese niño prácticamente se está tomando 1 litro de crema al día. Tómese usted 1 litro de crema como adulto para ver si tiene hambre y si va a querer comer. Obviamente no, ese niño no es que no tenga apetito, está lleno de cremas. Entonces lo que hay que quitar, uno, hay que quitar el biberón, porque no debió llegar al año tomando biberón. Es más, nunca debió tomar biberón. 2, eliminar ese montón de cremas. Recordar que el niño debe tomar, si va a tomar crema, es parte del desayuno 1 vez al día en el desayuno, y luego se puede tomar otro vasito de leche en la tarde o en la noche, en la segunda porción de leche al día, y ya no más. Y va a ver que ese niño va a comenzar a comer porque va a tener hambre. El problema es que con esa cantidad de leche y cereal que está tomando, no tiene apetito. Entonces quiere vitaminas, ninguna vitamina abre el apetito. No hay nada como no hay tal cosa, ninguna vitamina sirve para que el niño coma, ninguna vitamina sirve para mejorar nada de eso. Ok, quedamos hasta ahí. Esa es la clase de la alimentación. Realmente es el primer año de vida, porque después del primero al segundo año y de ahí en adelante es comer la dieta de casa, pero una dieta saludable. Las cantidades van variando de acuerdo al mismo crecimiento del niño, no va chequeando de acuerdo al crecimiento. Recuerden, revisen la dosificación de hierro, tanto en la guía como en la resolución del Ministerio de Salud, la dosificación de la vitamina A y el tratamiento antiparasitario, que es importante también porque al año se le debe iniciar tratamiento antiparasitario a los niños. Queda de parte de ustedes, ya está el material ahí en la guía, así que pueden revisarlo. Bueno, quedamos así y cualquier cosa, entonces nos vemos en la sesión sincrónica del jueves y aclaramos cualquier duda. Gracias y hasta luego.